Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día jueves 25 de noviembre a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy vamos a continuar con nuestro taller de sanación interior llamado Cerrando la herida desde donde brotan mis miedos. Y vamos a desarrollar un tema que tiene por nombre la liberación y la redención del miedo. Entonces, antes de comenzar, vamos a prepararnos para el encuentro que el Señor quiere que tengamos con Él. Para aquellos que tengan su Biblia en casa, voy a utilizar para la reflexión de esta noche el Evangelio según San Lucas, capítulo 67, capítulo 1, versículo 67, del 67 al 79. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Pues bien, vamos a empezar esta noche dándole gracias a Dios por su misericordia, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Vamos a adorarle. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor, que conoce nuestros miedos, que conoce la herida desde donde brotan nuestros miedos. Vamos a pedirle a Él que nos sane. Aquel que ha venido a sanar los que tenemos el corazón roto, el corazón destrozado. Vamos a pedirle que nos sane. Aquel que lleva cuenta de nuestra vida errante, vamos a pedirle por su bondad que nos sane. Invocamos a la Trinidad sobre nosotros para que surja Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ante su presencia huyan nuestros enemigos y todos los que nos odian. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque nuestro sufrimiento no ha pasado por alto
ante la mirada de un Dios que nos conoce. Un Dios que recoge nuestras lágrimas en su odre. Un Dios que lleva cuenta de nuestra vida errante. Un Dios que está cerca, muy cerca, de aquellos que tienen el espíritu desanimado. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado hoy de ti. Yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado hoy de ti. Yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Amado Jesús, queremos ponernos en esta hora en tus manos. Tú, Señor, que te dejaste abrir el corazón para comprender a aquellos que sufrimos ahí, con tanta desilusión, con tanta desdicha guardada. Amado Jesús, solamente tú conoces cuánto hemos sufrido. Ven, amado Señor, ven a sanarnos. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón
necesitado hoy de ti. Yo te busco para pedirte con humildad. Dile conmigo a Jesús: sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado. Tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado hoy de ti. Yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Jesús. Dile conmigo: sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Ven a mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Ven a mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, oh Hijo de Dios, que has venido, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Bendito y alabado, Señor, porque en esta hora extiendes tu mano para reparar, para restaurar este corazón roto nuestro.
Este corazón que muchas veces ha sido desgarrado, destrozado, herido. Alabado seas tú, Señor, porque vienes en esta hora a vendar nuestras heridas. Vienes en esta hora, Jesús, a enjugar nuestras lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta noche en que vienes a visitar a tu pueblo para redimirlo, para liberarnos de nuestros miedos, Señor, para rescatarnos de un adversario más poderoso que nosotros, para deshacer la trampa que nos puso el demonio. Ayúdanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Bendito sea el Señor. Te invocamos en esta hora, Tío Padre Dios nuestro. Tú que eres nuestra roca salvadora. A ti te invocamos, Señor. Tú que eres digno de alabanza, Señor. Tú que eres el Dios altísimo. A ti te invocamos para que guardes nuestra vida del maligno. Para que deshagas las ataduras que el diablo haya ejercido en nosotros. Buscamos, Señor, que en tu presencia podamos permanecer firmes. Oh Dios Santo, Dios Todopoderoso, porque tu trono es duradero por siempre, y nos sometemos al gobierno tuyo, Señor, para que dirijas nuestra vida en los pasos de tu voluntad. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que vengas, Señor, a socorrernos, que vengas a consolarnos, para que con el consuelo que de ti recibamos, podamos consolar nosotros a nuestros hermanos. Dichoso el pueblo que te aclame, Señor. Dichoso el pueblo que camine en tu presencia, porque los iluminarás con la luz de tu rostro. Señor Jesús, te pedimos
que con tu sangre selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Te pedimos, Señor, que con tu sangre bendita nos concedas la gracia de santificar la transmisión y recepción de esta señal. Santifica nuestros hogares, Señor, para que nosotros, que hoy buscamos, Señor, escuchar tus palabras de gracia y de bendición, podamos vernos libres de todo mal, de todo influjo diabólico, para poder acoger la palabra de bendición que tienes para nosotros. Oh Señor bendito, extiende tu mano para tocar nuestra vida con tu poder, Señor. Extiende tu mano. Así, Señor, como extendiste tu mano para abrir los ojos de los ciegos, para abrir el oído de los sordos, así como extendiste tu mano para limpiar la lepra de los leprosos, así como extendiste tu mano, Señor, para levantar al que por la muerte estaba tumbado. Levántanos, Señor, de nuestras parálisis espirituales, de esta sequedad, de este estancamiento en el que nos encontramos. Rescátanos, Señor, para que dejemos de vivir una vida en tibieza y podamos vivir, Señor, con un corazón aferrado y entregado completamente a ti. Espíritu Santo de Dios, derrámate sobre nosotros para abrir nuestro corazón y nuestra inteligencia. Ven, Espíritu Santo, luz bendita. Ven, Espíritu Santo, fuego purificador, y quema y destruye toda fortaleza de maldad, todo baluarte en nuestro pensamiento levantado en contra del conocimiento de Jesús. Ven, Espíritu Santo, para que podamos comprender el Evangelio que ha de ser predicado. Ven, Espíritu Santo, a llenar de tu gracia y de tu divino poder este pobre corazón que tú te has recreado creando. Ven, Espíritu Santo, y haznos devotos tuyos, para que por tal devoción podamos con humildad reconocer siempre nuestra fragilidad y nuestra necesidad, porque tú, Señor, eres nuestra fuerza cuando débil nos sentimos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Hoy día le pedimos a María, en la advocación de la Madre del Redentor, que interceda por nosotros, que ruegue a Jesús por la salvación de nuestra alma y para que hoy podamos experimentar los frutos ganados en la cruz del Calvario. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Juan Clímaco, ruega por nosotros. San Cipriano, ruega por nosotros. San Juan 23, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Pablo VI, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval,
ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Le damos la bienvenida a este cuarto día de taller de sanación. Este taller se llama Cerrando la herida desde donde brotan mis miedos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, si nos has estado acompañando todos estos días, y bendito sea nuestro Salvador, si recién estás ingresando hoy a esta transmisión. La cuestión es que el Señor, en el momento preciso, tiene palabras de vida eterna para nosotros. Mirad hoy el día de la salvación. Mirad hoy el día en que el Señor actuó. Este es el tiempo, este es el día en que Jesús quiere sanar nuestro corazón. En esta noche, hoy día jueves 25 de noviembre, vamos a estar llevando a cabo el penúltimo tema de nuestro taller. La liberación y la redención del miedo, un tema muy importante porque desde el lunes hasta el día de ayer hemos estado con estas charlas que hemos dado tratando de ayudarles a tener conciencia de sus miedos. Hemos estado, sobre todo en el día de ayer, observando nuestras heridas, repasando nuestra vida. Probablemente ha habido mucho dolor. Probablemente hay mucho que sanar. Y a veces nosotros nos concentramos mucho en lo que nos pasó y perdemos de vista lo que el Señor quiere hacer hoy en cada uno de nosotros. Las respuestas de tu vida y la solución a lo que tú has vivido no está en el pasado, sino en el hoy de tu vida, porque Jesucristo ha venido a salvarnos hoy. Cada vez que estamos delante de la predicación del Evangelio, debemos entender que cuando Dios habla es para salvarnos. Hoy es el día en que Dios quiere actuar en tu vida. Hoy hay una palabra de gracia y de bendición que Él quiere regalarte. Hoy el Señor quiere mostrarte un camino de liberación, un camino de salvación, para que salgas de esa situación de estancamiento, para que los miedos pierdan su influjo y su poder sobre ti. Hoy día el Señor quiere respondernos. Por eso es muy importante que tengas el corazón abierto. Muy importante que en esta noche tengas la actitud que le enseñó Elías a Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esto te lo digo porque muchas veces en el camino de la sanación interior, en las veces, los años que el Señor me ha permitido trabajar y me permite seguir trabajando en este bendito ministerio, he encontrado que la gente se concentra en lo que le sucedió y pensando que algo tiene que suceder ahí para que su vida cambie hoy en el presente. Y en realidad es al revés. La novedad y la buena nueva para nuestra vida es Jesús. Él ha venido por los que tenemos el corazón destrozado, por los que nos sentimos atados, cautivos,
por los que necesitamos de sanación o de liberación. Él está hoy para nosotros. Y qué importante es que veamos así nuestra vida, que es hoy cuando Dios nos quiere responder. Pues bien, el texto que voy a utilizar en esta noche es el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Lucas, capítulo 1, versículo 67. La reflexión que vamos a desarrollar en esta bendita noche se llama la liberación y la redención del miedo. Lucas 1:67, el cántico de Zacarías. Dice la Sagrada Escritura: Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, como lo había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres y recordando su alianza, el juramento que juró a Abraham, nuestro padre, de concedernos que, libres de las manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de los pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz desde lo alto, a fin de iluminar a los que habitaban en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es palabra del Señor. Empezamos esta reflexión con este cántico, con esta oración que nos presenta el evangelista San Lucas. Oración que cada mañana ha de marcar el momento orante de la iglesia, el Benedictus, o conocido también como el cántico de Zacarías. En este cántico encontramos que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, bajo el influjo de esta acción divina, se pone a profetizar. Es decir, comienza en este acto profético a anunciarnos las cosas futuras, aquello que ha de suceder, y por lo tanto nos va a exhortar a la esperanza.
nos va a exhortar a tener confianza en Dios que va a obrar a nuestro favor. Este cántico está dividido en dos partes que están muy bien marcadas. A mí me interesa la primera. La primera parte, que va desde el versículo 67 hasta el 74, se nos va a decir que la obra de la redención está ya comenzada. Y la segunda parte, que va del versículo 76 al 77, nos hablará de la misión de su hijo, Juan el Bautista, el que ha de ser el precursor del Señor Jesús. En esta profecía, el Espíritu Santo, a través de los labios de Zacarías, nos comunica que el Dios de Israel ha venido a visitar a su pueblo y ha traído la redención para que, como dice el versículo 74, que es el punto al que quiero llegar y del que vamos a desarrollar todo en esta noche, como dice el versículo 74, libres de las manos enemigas, podamos servirle sin temor. Repito, libres de las manos enemigas, podamos servirle sin temor. El término griego del que se traduce aquí temor es aphobos, que significa también sin miedo, sin terror. Entonces lo que Dios quiere es que, libres de las manos enemigas, le sirvamos sin miedo, le sirvamos sin terror, le sirvamos sin temor. La obra de la redención, por un lado, consiste en el perdón de nuestros pecados, como se va a decir en el versículo 77 de este texto. Y por otro lado, la obra de la redención consiste en la liberación de nuestros miedos. Vamos a explicar esto. En Mateo capítulo 26, en el versículo 28, dice la Sagrada Escritura, en el pasaje de la institución de la Eucaristía, lo siguiente: porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Vamos a explicar esto. Decía que la obra de la redención, por lo que nos muestra el texto, consiste en el perdón de los pecados, principalmente. El día lunes habíamos enseñado el primer instante, el primer momento en que el hombre, según las Escrituras, experimenta el miedo. Y es tras haber pecado. Entonces, el pecado lo que va a hacer es romper la relación del hombre con Dios, romper la relación del hombre consigo mismo, del hombre con los demás y del hombre con la creación. Quiero que te quedes en el primer nivel relacional para el cual Dios nos ha creado. Entonces el pecado rompe la relación del hombre con Dios, y el hombre, al sentirse lejos de Dios, el hombre, al haberse alejado de Dios, experimenta el miedo. Eso es muy importante, lo que estamos diciendo. Cuando el hombre experimenta miedo en su corazón, cuando el hombre es una persona que se suele acobardar, temeroso, de carácter débil, nervioso, es porque se ha alejado de Dios. Es porque no está cerca de aquel
que nos da confianza con su presencia. Es lo que nos muestra la Escritura. Al ser perdonados nuestros pecados, se nos está liberando en primer lugar de aquello que nos ha apartado de Dios, nuestro pecado. Entonces, ojo con esto que estamos diciendo es importantísimo. Al ser perdonados nuestros pecados, se nos libera de aquello que nos aparta de Dios, del Dios que nos da seguridad, del Dios que con su compañía nos da confianza, del Dios que constantemente nos dice no temas y que envía a sus profetas con esta misión, como veremos en Isaías capítulo 41, versículo 10, texto que hemos pedido que memoricen. No temas, que contigo estoy yo. No receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado. Te sujeto con mi diestra justiciera. Entonces, esta redención que viene a ofrecernos Jesucristo va a sanar, va a liberarnos del efecto del pecado, lo que significa que el hombre puede volver a acercarse a Dios. El hombre puede volver a la amistad con Dios. El hombre puede volver a la comunión con Dios. Y repito, con este Dios que da seguridad con su presencia, con este Dios que con su compañía genera en el corazón del hombre confianza, con este Dios que constantemente anda diciéndole al hombre, no tengas miedo, no temas. Este Dios en cuya compañía son expulsados nuestros miedos. Alabado sea el nombre de Jesús. En primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice: no cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor. El amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña castigo. Quien teme no ha alcanzado en él la plenitud en el amor. Entonces fíjate lo que nos enseña Juan, que la experiencia de la salvación, que es una experiencia que brota desde el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él se salve, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Entonces, la obra de la redención es la manifestación del amor de Dios. Y lo que nos está enseñando aquí Juan, cuando esta experiencia de salvación, cuando esta experiencia de amor llega a la plenitud en el alma del hombre, automáticamente esa presencia de Dios expulsa el amor. Expulsa el amor. Nos exorciza de nuestros miedos. Dice, no cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor. Lo expulsa. Voy a contarte un testimonio para explicar mejor lo que hasta aquí te estoy diciendo, para que descienda estos conceptos a nuestro corazón. En mi testimonio, el primer día te conté de mis miedos, que esto ha sido lo primero en que nuestro Señor Jesús ha querido, en su misericordia, trabajar en mí. Si no hubiera trabajado Jesucristo en primer momento en mis miedos, no hubiera podido realizar en mí los planes
proyectos y propósitos que Él tenía. Aquel que dice, llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Jeremías 33:3. Este Dios tiene grandes planes con nosotros y necesita, o mejor dicho, quiere liberarnos de nuestros miedos para que esos planes, proyectos y propósitos en nosotros se realicen. Yo, si hubiera sido una persona que no hubiera sido liberada de sus miedos, no hubiera podido ser misionero, no hubiera podido ser predicador, nunca hubiera sido el fundador de un movimiento, de una obra misionera. Nunca hubiera podido estudiar en la universidad a la edad avanzada que tengo. Nunca hubiera estudiado teología. No estaría casado con mi esposa Luz. No hubiera tenido a mi hijo Jacob ni a mi hija Fátima. No hubiera sido padre espiritual de religiosos, de religiosas y de tantas personas. Si yo hubiera sido una persona a quien Jesús no hubiera liberado de sus miedos, no hubiera dado tantos retiros, tantos eventos, tantos talleres, tantos cursos. Solamente la semana pasada me escribían algunas personas diciéndome, hermano, hace 8 años yo fui a un evento suyo y fui tocada por Jesús. Hermano, hace 7 años fui a un evento suyo y fui tocado por Jesús. Hermano, hace 2 años fui a un evento suyo y ahí el Señor me tocó. Yo tengo este 8 de diciembre, te pediría un Ave María por mí. Este 8 de diciembre, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, en la fiesta de Nuestra Señora bendita, ¿no? Ya después en enero se celebra la fiesta de Lourdes. Pero en el 8 de diciembre yo cumplo 15 años como misionero. 15 años trabajando para ayudar a otros a que conozcan a Jesús. Si a mí el Señor, si no me hubiera curado de mis miedos, no me hubiera liberado de ellos, no hubiera podido hacer todo lo que ahora Él me ha permitido hacer. Todas esas misiones, todos esos viajes, todas las personas por las que me ha tocado orar. Nunca eso se hubiera dado. Si el Señor no me hubiera liberado de mis miedos, hubiera seguido siendo una persona muy miedosa. Hubiera seguido siendo la persona cobarde que era. Aquel hombre que ante las dificultades de la vida se rendía rápidamente. Hubiera sido la persona de carácter pusilánime que era. Una persona sin valor, sin fortaleza interior. Hubiera seguido con el problema de mi ansiedad y el problema de mi depresión. Hubiera sido quizás una persona sin ningún provecho para la vida de otros, enfocado solamente en mí, en mis egoísmos, en mis miedos, en mis complejos. Por eso, qué importante es hablar de esta experiencia de redención, porque no solamente el Señor nos redime de nuestros pecados, sino también de nuestros miedos. Permíteme contarte un testimonio. Yo de pequeño estudiaba en un colegio en La Molina que se llama Lord Byron. Yo llegué a este colegio pues siendo la persona que era a la edad de los 10 años, un niño muy retraído, un niño apocado en carácter, un niño que de pronto habían compañeros en mi salón que me pegaban. Había una compañera también que, perdóname la expresión, pero siempre me pateaba los testículos porque era 2 años mayor que yo y era mucho más alta. Y ese niño era yo, a los 10 años de edad. Mis compañeros se burlaban de mí porque era un colegio en donde
había gente con mucho poder adquisitivo y mi padre hacía muchos esfuerzos para poder pagarlo y siga yo estudiando. Y mis compañeros se burlaban porque yo no tenía las zapatillas de marca, no tenía el jean de marca, no tenía la casaca de marca. Hubo un día una actuación, una fiesta en el colegio en donde fueron mis compañeros con su papá, con su mamá. Y yo recuerdo que en aquella actividad mi papá no quiso ir, mi mamá no pudo ir, y de pronto me fui yo solo. Me fui yo solo un día domingo. Se me había mandado porque cada uno en el salón tenía que llevar algo y yo llevé una torta, ¿no? Se iba a recolectar algunos fondos. Entonces, cuando yo llegué y llevé mi torta, vi a mis compañeros con su papá, con su mamá, y me preguntaron: ¿y dónde está tu papá? ¿Y dónde está tu mamá? Y a mí me entró una tristeza muy grande de estar solo ahí. E hice lo que comencé a hacer en el tiempo que comencé a estudiar ahí. Me encerré en el baño. Yo me encerré aquella vez en el baño a esperar que terminara toda la actividad y recién venirme a mi casa. Pasé horas ahí. Pasé horas llorando en la oscuridad porque me sentía solo, porque sentía que nadie me comprendía. Otra experiencia amarga que tuve en ese colegio fue de que, como mi mamá, a mí me gusta el camote. Entonces mi mamá me preparaba una rica salchipapa con camote. Entonces un día yo abro mi tupper en el salón y mis amigos ven que estaba comiendo camote y de pronto se burlaron otra vez de mí. Y como mi mamá me seguía mandando esas salchipapas, como a mí me encantan, yo comencé a comer en el baño. Todas las horas de recreo agarraba mi mochila, me iba al baño, cerraba la puerta, sacaba mi tupper, me sentaba y comía. Así era mi niñez, a los 10 años, a los 11 años. Un día, ya de adulto, estoy en un momento de oración con otra persona y el Señor trajo a mi mente los recuerdos de esa infancia. Yo con esta persona estaba hablando de otras cosas. Esta era una persona que es psicóloga y que también tiene carisma de sanación interior. Entonces hablamos de algunas cosas que estaba interesante la conversación y comenzamos a orar. Y en ese momento el Señor trajo a mi mente ese instante, en donde a esa edad de los 10 años tenía la costumbre, cuando algo me sobrepasaba emocionalmente, cuando algo me desbordaba emocionalmente, yo me iba al baño a llorar y podía quedarme por horas, 2, 3, 4 horas ahí. Así era yo. Esa persona era yo en mi niñez. Y en un momento de esta oración, el Señor Jesús me agarra, ¿no? Y me lleva hacia el baño. Es como que yo ahorita estoy adulto, veo a Jesús a mi lado, me lleva hacia el baño. Entonces me dice: abre la puerta. En esta visión que tenía. Entonces yo abro la puerta y sale el llanto de ese niño que era yo. Entonces inmediatamente es como que me puse en la posición del niño, que está la puerta abierta y que Jesús se acerca y me extiende la mano. Entonces yo en ese momento me levanto, quiero dirigirme hacia Jesús y veo un montón de manos negras agarrándome y metiéndome otra vez a la oscuridad del baño. Otra vez lo intento y otra vez las manos negras. Y en ese momento el Señor extendió su mano y por su autoridad toda la oscuridad se disipó y pude salir de eso. Esa experiencia de sanación y que fue experiencia de liberación fue muy significativa, porque en este testimonio que te estoy contando, tú puedes ver cómo el diablo aprovecha nuestras heridas,
cómo el diablo aprovecha ese dolor que tenemos para agarrarnos e impedirnos entregarnos a Jesús ya en una etapa de adulto. En un curso que di de demonología enseñaba que una de las puertas por donde el diablo entra no solo es el pecado personal, sino también son nuestras heridas emocionales. Y el diablo de esta forma trata de anular el proyecto de Dios sobre nosotros. Como va a decir Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 10, el diablo tuerce los rectos caminos del Señor. Tuerce los rectos caminos del Señor. Por eso, el Padre de la misericordia, en Jesús, su Hijo unigénito, nos ha venido a visitar, nos dice la profecía de Zacarías. Y nos ha venido a visitar no para castigarnos por nuestros pecados, sino para obsequiarnos el don de su perdón y para liberarnos de la mano de nuestros enemigos. El Salmo 18, en el versículo 17 y 18. Salmo 18, versículos 17 y 18 dice: lanzó su mano desde lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Me libró de enemigos poderosos, de adversarios más fuertes que yo. Más fuertes que yo. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios a través de su ungido, a través de su Cristo. En cada prodigio, en cada portento, en cada milagro, en cada curación y sobre todo en cada exorcismo, Jesús está derrocando el poder del reino de las tinieblas y está deshaciendo las obras de Satanás sobre los hombres. En Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 8 dice: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Qué importante es esto, que la manifestación, que entendamos que la manifestación de Jesús tiene implicancias en este aspecto, deshacer las obras del diablo. El pecado que nos lleva a la condenación eterna y, como nos va a decir Zacarías, ese miedo que hay dentro de nosotros, porque sentimos a Dios como lejano. Mateo capítulo 12, en el versículo 18, Mateo capítulo 12, en el versículo 18 dice: por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, y si lo hago es porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, ha llegado a nosotros el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y reina Dios en nuestras vidas a través de Cristo. El poder de Dios sobre nosotros, que se manifiesta en todos aquellos que creen en Jesús, que le reciben con un sincero corazón y le entregan por completo su vida. En nosotros se manifiesta este poder del reino, este poder liberador, para que libres de las manos enemigas podamos servirle sin temor. Sin temor. Jesús, atención, expulsa el miedo del corazón de los hombres. Y esto es lo que constantemente vamos a encontrar en los evangelios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, en el versículo 10, le dice a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. En Marcos capítulo 5, en el versículo 36,
le dice a Jairo, frente a la noticia de que su hija había muerto: no temas, solamente ten fe. En Marcos capítulo 6, en el versículo 50, cuando sus discípulos, después de haber estado fatigados, se encontraron turbados en medio de la tempestad, el Señor Jesús le dijo: ánimo, que soy yo, no temáis. En Mateo capítulo 10, en el versículo 26, en este discurso que se conoce como el discurso apostólico de Jesús, en donde él va a hablar de la iglesia misionera, de la iglesia en salida, de la iglesia hacia afuera. En Mateo 10, 26 le dirá a los apóstoles que no le tengan miedo a la gente, para que puedan hablar francamente y sin temor. Y en ese mismo Mateo 10, en el versículo 28, les va a decir: no les tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Y luego, en Mateo capítulo 10, en el versículo 31, el Señor nos dice: no tengan miedo, no temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. En Lucas capítulo 12, en el versículo 32, el Señor les dice a los suyos: no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. En Mateo capítulo 28, versículos del 9 al 10. Vamos a leerlo. Mateo 28, del 9 al 10, dice la Escritura: en esto Jesús le salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas, acercándose, se asieron a sus pies y le adoraron. Pero les dice Jesús: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Este Jesús, antes de su Pascua, expulsa el miedo del corazón de sus discípulos. Y una vez resucitado, la Escritura nos muestra que esto es lo primero que hace con estas mujeres. Entonces les dice Jesús: no temáis, no temáis. Encontramos entonces que en esta aparición a las santas mujeres vemos a Jesús otra vez expulsando el miedo del corazón. Y también se nos va a mostrar que una vez Jesucristo resucitado, va a establecer en orden, en tranquilidad y en paz el corazón de los discípulos, el corazón de los suyos. En Juan capítulo 20, en el versículo 19, en el versículo 22, Juan 20 del 19 al 22 dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerrada por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor Jesús, que otra vez les dijo: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, lo que quiero mostrar aquí es esto: que la primera acción del Señor frente a sus discípulos antes de la Pascua y después de su resurrección es poner en orden todo su mundo interior. Los libera del miedo. No temáis, les dice. Y les dice shalom, que implica lo que traduce aquí por paz. Es decir, el shalom es desear todo tipo de bienestar, tanto material como espiritual, poniendo énfasis en lo espiritual. Es decir, el Señor pone en orden todo su desorden interior. Aquellos que estaban con miedo ahora están alegres, porque eso es lo que hace la presencia de Jesús. No solo expulsa nuestros miedos, sino que nos da seguridad
nos da alegría. San Ireneo de Lyon, padre de la Iglesia, más o menos del siglo II, discípulo de Policarpo, que a su vez este es discípulo de San Juan el Evangelista, en su obra Adversus Hereses, formula para hablar de la obra de la redención una frase que quisiera aplicar a esta pobre enseñanza en esta noche. San Ireneo va a decir: lo que no es asumido no es redimido. Lo que no es asumido no puede ser redimido. Escucha bien. Por medio de la encarnación de Jesús en las purísimas entrañas de la siempre Virgen María de Nazaret, Jesús asume nuestra condición humana para redimirla. Lo que no es asumido no es redimido. Y asume nuestra naturaleza total y plenamente. Lo que no es asumido no es redimido. Jesús se hace verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Asume nuestra naturaleza en todas sus etapas, como embrión, como feto, como un bebé recién nacido, como niño, como adolescente, como adulto. Y asume nuestra naturaleza con todo lo que implica nuestra condición humana, con todas las experiencias de nuestra naturaleza humana, es decir, necesidades, sueños, amor, alegría, esperanza, tristezas y también el miedo. Aunque lo asume de una manera distinta. En Lucas capítulo 22, en el versículo 39, se nos va a presentar el pasaje de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús en el monte de los olivos. Y dice: salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Lo que no es asumido no es redimido. Jesucristo asume nuestra condición humana, decíamos, en todas sus etapas y en toda la experiencia que implica nuestra humanidad, emociones, sensaciones, etc. Jesucristo en este momento está redimiéndonos de los miedos. Dice la Escritura que Él dice lo siguiente: y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como espesas gotas de sangre que caían en tierra, y levantándose de la oración vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Vamos a explicar aquí algo. Las pasiones de Cristo son diferentes a las nuestras. La experiencia humana de Jesús, en cierta forma, es diferente a la nuestra. Porque Jesucristo está exento de todo desorden pasional, porque en Él no hay pecado original.
como sí lo hay en nosotros. Entonces, ¿esto qué significa? Como va a decir 2 Corintios 5:21, el que no tenía pecado, Dios le hizo pecado. ¿Qué es lo que está pasando en el huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní, Jesucristo sufre por nosotros los efectos terribles del pecado. El sufrimiento humano. Está experimentándolo en este momento, el terrible momento que ha de vivir en la cruz. Algunos místicos dirían que en este momento Jesucristo se está configurando plenamente como el Cordero de Dios, ¿no? Aquel momento que Juan el Bautista profetizó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el momento en que Jesucristo recibe los pecados de toda la humanidad. Es un momento terrible, lleno de angustia, lleno de agonía, lleno de miedo por lo que ha de venir. Entonces, Jesús, en él, no existe la posibilidad de pecar. Por eso se dice que hay una impecabilidad en Jesús. No existe la posibilidad de pecar. Esto en teología se le llama propasiones, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino lo explica de esta manera, ¿no? Dirá que en Jesús estas emociones humanas no lo pueden incitar a pecar, no lo pueden incitar al mal, como sí con nosotros el miedo nos puede incitar a pecar. En Jesús no hay esa posibilidad, ni puede influir de manera negativa alguna sobre su voluntad o sobre su razón. Es decir, nosotros cuando experimentamos el miedo, esto nos mueve algo. Jesucristo lo experimenta, pero no lo experimenta como nosotros, que heridos por el pecado, movidos por nuestros desórdenes pasionales, el miedo nos puede influenciar a algo negativo y nos puede mover de pronto, lejos de entregarnos a Dios, apartarnos de Él. Entonces Jesucristo lo experimenta, pero no tiene el efecto que tiene en nosotros. Entonces es muy importante decir esto. Jesucristo el miedo va a ejercer, en él va a darse la función al revés, digámoslo de esta forma. Él al experimentar el miedo, no es sometido al miedo como lo somos nosotros. Él al experimentar el miedo, no es sometido al miedo como lo somos nosotros. En él sucede todo lo contrario. El miedo es sometido a él. Al experimentar esta pasión humana, al experimentar esta emoción queda sometida a Jesús. Jesús la vence y al vencerla, a través de la obra de la redención, nos da la gracia para superarla. Entonces todo lo que te estoy hablando son aspectos teológicos de lo que es la redención. En este caso específico, de lo que te estoy tratando de enseñar es la redención del miedo. A nosotros los miedos nos someten. Jesucristo experimenta lo que el miedo humanamente, como lo experimentamos nosotros. Pero como en él no hay pecado original originante, como su voluntad humana está sometida a la divina, el Señor en este momento hace suyo nuestro miedo para liberarnos de él, para someterlo, para redimirnos de los efectos que el miedo tiene en nosotros. Por eso el Señor lo pone bajo sus pies. Nuestros miedos terminan bajo los pies de Jesús. Y como dice nuevamente el cántico de Zacarías, que libres de las manos enemigas le podamos servir sin temor. ¿Cómo podemos servirle sin temor? Redimiéndonos el Señor de nuestros miedos, redimiéndonos el Señor del influjo de la mano de nuestro enemigo. Por eso, tras el envío del Espíritu Santo, esta obra se completa. En Romanos capítulo 8, en el versículo 12 al 17, dice:
Si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros, atención, no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer otra vez en el miedo. No has recibido un espíritu de esclavo para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que os hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, por medio de la efusión del Espíritu Santo, se nos hace partícipes de la vida divina. Por medio de la efusión del Espíritu Santo, se nos hace partícipes de la vida de la gracia y gozamos así de los frutos de esta redención que implica la liberación de nuestros miedos. Ahora, vamos a descender todos estos aspectos teológicos en una forma aplicada a nuestra realidad, ¿no? ¿Por qué si yo tengo tantos años en la iglesia sufro de miedos? ¿Por qué si yo estoy en grupo de oración, si yo rezo el rosario? ¿Por qué si yo ayudo al Padrecito? ¿Por qué si yo soy religioso? ¿Por qué si yo soy religiosa? Sufro aún y me veo tan afectado por mis miedos. ¿Por qué? Pues bien, vamos a explicar lo que es el tiempo Cronos y lo que es el tiempo Kairos. Uno puede tener muchos años en la iglesia, como por ejemplo yo tengo 15 años en este pobre ministerio como misionero. 15 años. 18 años como predicador y 25 años conociendo a Jesucristo. A eso se le llama, a ese pasar, ese transcurrir del tiempo de manera ordinaria, de manera natural, se le conoce como el tiempo Cronos. Pero hay otro tiempo que se le llama el tiempo de Dios, el tiempo Kairos, que es el tiempo que yo paso en su santa y divina presencia. Entonces escucha bien esto. Hay personas que pueden tener muchos años en la iglesia, pero tienen poco tiempo pasando en la presencia de Jesús. Es decir, imaginémonos que contabilizamos en esta semana. Han pasado, por ejemplo, ha pasado tú una semana, imagínate, 7 días. ¿Cuántas horas por día? ¿Cuánto sería la semana? Ese es el tiempo Cronos. Pero de pronto tú has orado 5 minutos. Ese es el Kairos. Y al día siguiente no oraste, al otro día oraste media hora. 35 minutos. Y así a la semana oraste una hora y media. Entonces han pasado 7 días de una semana en ese tiempo, pero has estado en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo? 1 hora y media, 3 horas. Ese es el tiempo Kairos. Entonces el alma madura en el tiempo Kairos, no en el Cronos. Madura cuando estamos en oración. Ahí madura el alma. Cuando oramos, ahí madura el alma. Cuando tenemos oración, es en ese momento que estamos en el tiempo de Dios, en la presencia de Dios. Entonces, escucha bien esto. Pueden haber muchos hermanos que tienen años en la iglesia, más tiempo que yo. Incluso en el servicio de Dios, más tiempo que yo. Pero no se trata de estar tiempo en la iglesia, sino se trata de estar tiempo de rodillas ante Dios. Quisiera que recuerdes el pasaje de Mateo que te cité, en donde las mujeres inmediatamente se les presenta el resucitado, se postran, lo adoran, inmediatamente, ¿qué dice Jesús? No tengáis miedo. Entonces, es en ese estar en la presencia de Dios, adorándolo, alabándolo, que en ese momento su presencia santa, bendita,
y poderosa, expulsa el miedo. Entonces, ¿por qué hay tanto miedo en tu corazón? Por lo que te decía en el comienzo. Porque puedes estar en la iglesia, pero este corazón tuyo no pasa horas adorando al Señor su Dios. Entonces, esto es determinante para la vida espiritual. Esto es determinante. Van a decir místicos como el más citado, por ejemplo, San Juan de la Cruz, ¿no? Que nos habla de la madurez espiritual. También Santa Catalina de Siena. Podemos hablar, por ejemplo, de Teresa de Ávila. Podemos hablar también de Teresa del Niño Jesús, como no. Podemos hablar de tantos santos que nos han hablado de la madurez espiritual y sobre todo de que la madurez espiritual se alcanza a través del medio de la oración. Como va a decir San Alfonso María de Ligorio, la oración es un medio de salvación. Entonces, tú tienes años en la iglesia, pero quisiera que comiences a tener conciencia cuántas horas tienes de rodillas orando. Y te vas a dar cuenta que puedes hoy día haber ido a misa, luego te pusiste a ver televisión, en ningún momento agarraste la Biblia, en ningún momento pusiste una cruz y te arrodillaste ante ella, en ningún momento pusiste tu rostro ante el suelo, en ningún momento visitas el Santísimo, en ningún momento rezas el Santo Rosario, y si lo haces, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María. Entonces, allí está el problema. Tienes años en la iglesia sin experimentar el poder de Dios, sin tener esta experiencia redentora de nuestros miedos. Y eso es, de pronto, importante explicar también en este punto, en el tiempo Kairos, que se da la madurez espiritual, hay distintas edades en la vida espiritual, ¿no? Y esta edad no tiene que ver con la edad cronológica, o sea, en la vida espiritual es otro tiempo, como te decía, ¿no? Puede uno ser muy viejo y tener una edad infante en la vida espiritual, o puede ser uno muy joven y tener en la vida espiritual una edad muy madura, como Teresa del Niño Jesús, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la vida espiritual hay tres edades: los iniciados, los avanzados o los aprovechados, y los perfectos. Los iniciados son aquellas personas que se han convertido, han decidido seguir a Cristo, una tragedia, una situación, reconocen que necesitan a Jesús y se acercan a Jesús. Esa es la primera conversión. Entonces de ahí estas personas comienzan a avanzar, comienzan a hacer progreso, leen la Biblia, van a misa, se confiesan, tratan de cambiar, van a un grupo, participan en retiros. Entonces, estos siguen siendo los iniciados. Y estas personas están trabajando en su vida espiritual, pero aún tienen cosas que purgar. A Jesucristo, el Espíritu Santo, a ellos los lleva por la vía purgativa. Hay cosas que tienen que dejar, ¿no? Hay cosas que tienen que eliminar. Esta alma va a ser probada en el fuego nos hace duros, ¿no? Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba, van a venir humillaciones, como para que el Señor pueda fortalecer esta alma, ¿no? Luego, esta alma, el Señor la va, de alguna manera, llevar a otro nivel espiritual, ¿no? Y este nivel espiritual se conoce como la segunda etapa de los aprovechados. Acá se va a dar una segunda conversión. En estas almas ya va a haber un camino espiritual más sensible, aparecen dones, aparecen carismas, se siente uno más sensible a la acción del Espíritu Santo, por eso es que se llama vía iluminativa. El Señor comienza a comunicar su presencia, el misterio de su presencia, de manera infusa en el alma. En la primera tienen que trabajar un montón, en la segunda es el Señor quien lo llama y comienza a revelársele a esta alma interiormente. ¿Y cómo? Cuando el alma ora, pues. Léete Moradas o Castillo Interior de Santa Teresa. Entonces, cuando el alma ora, Dios comienza a revelarse, el Dios uno y trino. Entonces, ya esta alma tiene experiencias profundas, ¿no? Experiencias contemplativas, experiencias místicas. Puede haber algunas sensaciones, arrobamientos, consuelos, porque lo que el Señor quiere es afianzar esta alma en ese camino.
Luego, más o menos a mitad de esa ruta, el Señor le estirpa todas las emociones, le quita todas las emociones y el Señor se retira para que esta alma desee a Dios, para que esta alma extrañe a Jesús, para que esta alma quiere ir hacia adelante. Entonces Dios, el Señor nuestro Dios, como a Elías le lleva al desierto, ¿no? Para llevarlo a un punto culmen de entendimiento y de contemplación. Entonces Dios lo que hace es, en la tercera edad espiritual, que es los perfectos, se les dice así también, o los que ya transitan en la vía unitiva, el Señor se une esta alma, se desposa con esta alma y la llena de su amor, la llena de su misericordia y la hace suya completa y enteramente para su servicio. Repito el texto, que libres de las manos enemigas podamos servirle sin temor. Vía unitiva. Vía unitiva. Entonces, lo que pasa es que en la iglesia son muchos los hermanos inmaduros en la fe. Son muchos los hermanos que no han llegado a madurez espiritual porque pasan pocas horas de rodillas, porque oran poco. Su oración es escasa y hasta a veces es nula. Hasta a veces es nula. Escucha bien lo que te quiero enseñar. Se crece de acuerdo al deseo de Dios que se muestre en la búsqueda. Es decir, cuando yo tengo hambre busco comida. Cuando yo tengo sed busco bebida. Cuando yo tengo necesidad de algo busco. Entonces, es en la medida que tú busques a Dios que creces espiritualmente. Entonces uno crece en la medida que tiene deseo de Dios. Yo tengo sed, busco agua. Tengo sed, busco a Dios. ¿Dónde lo busco? Principalmente en la oración personal, en los sacramentos. No solamente es ir a misa y comulgar, sino comulgar y orar. Orar después de mi confesión, en los sacramentos, ¿no? Orar por mi vocación, ¿no? En la lectura de la palabra de Dios. Es decir, se busca a Dios en todos los lugares en donde está su presencia. Oración, sacramentos, la Sagrada Escritura, el acompañamiento espiritual, la comunidad, el servicio. El servicio. En todos los lugares donde está Dios, ahí se le busca. Entonces, cuando el alma tiene este deseo de orar más, tiene este deseo de estudiar la Biblia, tiene este deseo de ir a su grupo, tiene este deseo de confesarse, de ir a misa, tiene este deseo de servir a los demás, de que otros conozcan a Jesús, ese deseo de búsqueda es como un motor que le mueve hacia Dios más y más y más y más cerca de Dios. Entonces, cuando el alma no tiene este deseo, está estancada, pues. Está estancada, ¿no? Está estancada, por eso no crece. Por eso algunos sienten que tienen techo, no crecen, no dan más. Entonces, si esa búsqueda de Dios, si ese deseo de Dios es esporádico, no hay nada o es muy pobre ese deseo, no se avanza, pues. Si esa búsqueda es regular, pues se avanzará de manera regular, el progreso será lento. Si esa búsqueda es intensa, constante, diaria, se avanza a grandes pasos. Entonces tú fíjate, ¿no? Si tu búsqueda es de vez en cuando, así será tu progreso espiritual. Si tu búsqueda, bueno, pues es más o menos regular, tu progreso será lento. Pero tu búsqueda es constante, tu búsqueda es diaria, tu búsqueda es todos los días. Alabado sea el nombre de Jesucristo, el Señor se deja encontrar. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Hermanos, hicimos esta pregunta: ¿por qué si tengo tantos años en la iglesia aún sufro de miedos? La respuesta es sencilla. Volvemos a lo mismo. Porque probablemente te está haciendo falta buscar a Dios con una mayor intensidad. La oración en el huerto de Getsemaní nos enseñaba que cuando se volvió intensa la agonía, ¿qué hizo Jesús? Oró más, insistentemente. Insistentemente. Oró más. Entonces, como dirá el padre Ignacio Larrañaga,
Si tú oras mucho, mucho habrá de Dios en ti. Si tú oras poco, poco habrá de Dios en ti. Pero si tú no oras nada, nada de Dios va a haber en ti. Entonces métete en la cabeza. Nada de Dios habrá en ti. Entonces, Jesucristo quiere que tengamos esta experiencia como las mujeres que fueron al sepulcro y Él se les reveló, se les presentó. Ellas se postraron para adorarlo y el Señor les expulsa el miedo. No tengan miedo. Entonces, adora a Dios, hermano. Adora a Dios, hermana. Ten un itinerario de oración, ten vida de oración. Ahí comienza todo. Todo en la vida espiritual, todo en la vida mística, comienza ahí. Comienza ahí. Lee la Biblia. ¿Quieres conocer a Jesús, al que invocas en tu oración? Lee la Biblia. ¿Quieres experimentar su gracia? Come su cuerpo, bebe su sangre. ¿Quieres de pronto saber su voluntad? Busca dirección espiritual. ¿Quieres ayudar a que otros conozcan a Jesús? Sirve. No hay más gozo en dar que en recibir. Aquel que ayuda a que otros conozcan a Cristo tiene más alegrías en el corazón que aquel que simplemente espera que le ayuden. Hermanos, hermanas, termino esta reflexión con este cántico otra vez profético, con este cántico de Zacarías, en donde nos invita a bendecir a Dios, en donde nos invita a alabar a aquel que nos visita para redimirnos, aquel que nos ha suscitado una fuerza salvadora en Jesús nuestro Señor y Salvador, aquel que nos viene a salvar de nuestros enemigos, de las manos de todos los que nos odian, aquel que nos enseña en esta hora, libres de las manos enemigas, le podamos servir sin temor, le podamos servir sin miedo. Cuando uno se entrega completamente a Dios, cuando uno se dona completamente a Dios, el Señor trabaja en nosotros para que le sirvamos sin miedo, sin miedo. Por eso es que Jesucristo ha hecho de mí lo que ha hecho, para que libres de todo temor le sirva y puede estar en su presencia todos los días de mi vida. Vamos a hacer oración. Vamos a presentarnos a este Dios bueno, a este Dios generoso. A este Dios que nos salva. El Señor ha perdonado nuestros pecados para que podamos acercarnos a Dios y para que acercándonos estemos en su presencia y estando en su presencia sean expulsados de nosotros los miedos. Esa es la liberación y la redención de nuestros miedos. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mano extendida te busco, Señor, quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida te busco, Señor, quiero alcanzarte, oh mi Dios. En esta noche, Señor Jesús, nos reconocemos necesitados de ti.
necesitados de tu amor, de tu perdón, de tu salvación. Amado Jesús, nosotros creemos que has dado tu vida por nosotros en la cruz, que has muerto por nuestros pecados y que has resucitado de entre los muertos para salvarnos, para acercarte a nosotros que de ti nos alejamos, para que libres de las manos de nuestros enemigos te podamos servir sin miedo. Amado Jesús, te necesitamos, Señor. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida yo te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Señor, yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Ahí en donde te encuentras, si puedes, arrodíllate. Ahí en donde te encuentras, si puedes, levanta tus manos, pero que de alguna manera puedas expresarle a Jesús que le necesitas. Dile a Él: Señor, te necesito, más que el alimento, más que la bebida, más que el aire que respiro. Dile a Jesús: te necesito, Señor, con todo tu corazón, porque Él es un Dios que no se hace de rogar. Dile: Señor, te necesito. Oh Jesús bendito, te necesito, Señor. Ven a llenar mi vida de ti, Señor. Ven a saciarme, Jesús, de ti, Señor. Ven a expulsar el miedo en mí, Señor, la angustia, la ansiedad. Ven a sanarme de mi neurosis. Oh, amado Señor, te necesito, Jesús, Hijo de Dios. Ven a llenar mi vida, Señor. Ven a llenarme de ti, Jesús. Llena mi vida de ti, ven y sacia mi vida de ti, ven y llena mi vida de ti, ven y sacia mi vida. Te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito.
yo te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Dile a Jesús cuánto le necesitas. Tú que vives con miedos, con dudas, tú que tienes un pasado muy doloroso, a ti que te han destrozado el corazón, dile a Jesús en esta hora cuánto le necesitas. Tú que estás pasando por cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, de angustia, de pánico. Tú que vives con miedo al miedo, dile a Jesús cuánto le necesitas. Cuánto en este momento Él te hace falta. Dilo con el corazón. Dile, Jesús, te necesito. Jesús, te necesito, Señor. Jesús, te necesito. Vamos a pedirle a Él lo siguiente: que llene nuestra vida con su presencia. Su compañía nos sana, su presencia expulsa nuestros miedos, su presencia nos da seguridad, su cercanía nos da confianza. Dile, ven y llena mi vida de ti, Señor. Llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti. Ven y llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti. Necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Jesús, 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 queremos, Señor, mostrarte nuestro pasado, nuestra historia dolorosa, todas las veces que hemos sentido miedo. ¿Y de qué tenemos miedo? En esta hora reconocemos que tú eres nuestro único Señor, nuestro único Salvador. En esta hora reconozco que solo tú eres mi auxilio, eres mi ayuda. Tú, Señor, que constantemente expulsabas el miedo del corazón de los tuyos, oh Cristo resucitado, expulsa el miedo de nuestro corazón, que éste ya no tenga tanta fuerza, que éste ya no ejerce en nosotros un influjo maligno de las angustias y de la desesperación. Libéranos, Señor, de la tristeza y de la ansiedad. Libéranos, Señor,
de la depresión y de toda forma de neurosis. Libéranos, Señor. Haray, haray, harajashita, raramarana, maranaitra. Sarabara, suyaraitra, shitra, yaraitra. Suyarabajaraba, suyaraitra. Bendito sea nuestro Señor Jesús, porque hoy viene a visitarnos, porque hoy viene a redimirnos con su fuerza y su divino poder. Viene el Señor a salvarnos de nuestros enemigos. Viene a liberarnos de la mano de todos los que nos odian. Viene a perdonar nuestros pecados para que nos acerquemos con confianza a Él, para que libres de las manos enemigas podamos servirle sin miedo. Podamos servirle sin miedo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de la angustia, voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, espero que lo que hayamos compartido pues nos ayude a entender el camino que el Señor quiere que recorramos, que en la medida de nuestras posibilidades no dejemos en nuestro día a día de orar, que nos acerquemos a Él. Él ya ha ganado para nosotros esta liberación. Simplemente que es en la medida que mientras más permanezcamos en su presencia, que esos miedos son disipados, ¿no? Su compañía nos da seguridad, su compañía expulsa los miedos, su compañía nos da confianza, su compañía nos da tranquilidad. Invitarte finalmente para el 17, 18 y 19 de diciembre, a este retiro de sanación y de liberación que se llama Sálvame. Este taller es simplemente una preparación para lo que vamos a vivir ahí, para la experiencia que tendremos del poder de Dios. Para aquellos que de pronto estamos en una situación de estancamiento, estamos atravesando una situación difícil, para aquellos que tenemos todo oscuro y no sabemos qué hacer, vamos a invocar el nombre de Jesús para salvarnos, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. 17, 18 y 19 de diciembre, tú puedes entrar al Facebook de Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, y puedes en este Facebook, buscas eventos y ahí está el evento de este retiro que se llama Sálvame. Ahí está el link para que te puedas inscribir. Finalmente, la tarea de esta noche vas a rezar con este texto del Cántico de Zacarías que hemos estudiado. Solamente me he concentrado en un versículo, ¿no? Vas a estudiar este texto a la luz de lo que hemos dicho, vas a leerlo, vas a orar con él y te vas a aprender de memoria lo que dice la Escritura en el versículo 74, libres de las manos enemigas, podamos servirle sin miedo. Libres de las manos enemigas, entrégate a su servicio, podamos servirle sin miedo. Porque Dios trabaja más en aquel que está dispuesto a trabajar por los demás. Finalmente, si esta última canción te ha ayudado a hacer oración, tú la puedes encontrar en mi página web, israeldecristo.com.
Ahí tú puedes encontrar esta canción y otras canciones más con las que recomiendo a veces orar, que es lo que el Señor me ha regalado y te lo puedo ofrecer de esta forma, ¿no? Para aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio, puedes a través también de mi web, israeldecristo.com. Ahí está una pestañita que dice donaciones. O también a través de este Facebook, en la parte de informes de datos personales, ahí también hay una pestañita en donde se muestra pues cómo puedes colaborar con este pobre ministerio. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que el Señor Jesús te lo pague. Que tengan ustedes una excelente noche y nos encontramos mañana con el último tema en donde vamos a ver la parte de algunas técnicas para el manejo y la superación del miedo. Esa ya es la última parte para el día de mañana. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga y recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Que tengas una excelente noche, paz y bien. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao.